que después de 10 generaciones del Samsung Galaxy, estas manos han tocado al Samsung Galaxy S10. ¿Será el teléfono perfecto que todos estábamos esperando? Te lo cuento a continuación. ¡Comenzamos! Hola tecnonautas, después de muchos vídeos rumoreando cómo podía llegar a ser el Samsung Galaxy S10, que dicho sea el paso de Ana, acertamos bastante, ya lo probé, lo tuve en mis manos y vamos a saber cómo es saborear tener uno. Y tú también puedes saborear cómo es tener uno, no con la lengua, sino completamente gratis. Para poder ganártelo, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, suscribirte, activar la campanita después para que te avisemos cuando colguemos el vídeo, que en un ratito nada más lo activamos y así vas a tener muchísimas, pero muchísimas más posibilidades de llevártelo a casita. Pero Martín, cuéntanos cómo es tener uno de estos teléfonos que tantos modelos tiene entre las manos. ¿Qué sensaciones te ha dado? Yo lo estoy deseando aquí, que yo no los he podido tocar. Hijos míos, sentaros, escuchad. Bueno, no, básicamente cuando lo toqué por primera vez, porque al final ni sabía cuáles eran cada uno, porque a saco así grabando y demás, pero lo primero que noté es lo liviano que es comparado con los modelos anteriores. Y uno puede llegar a pensar, malas noticias, estamos hablando de batería, no. Tranquilos, tranquilos, porque ya hablaremos después de esto. Es muy liviano, es más finito y la verdad también destaca muchísimo el tema de la pantalla. Esta vez sí es como un todo pantalla que se siente muy de Next Generation. Ahora sí, los marcos se pierden, el agujerito vamos a hablar un poquito más adelante, pero muy buenas sensaciones. Gana mucho en persona, como yo. Y Martín, cuéntame, a mí una de las cosas que más me llama la atención, la que más me reconcome, es cómo es eso de tener un agujero en la pantalla, o dos. Reconcome. Bueno, a ver, es lo que te comentaba, ¿no? En persona gana mucho, no molestan. Yo pensé, me preocupaba el tema de las notificaciones, moverlas para un costado. La verdad es que está bien y te puedo decir con total seguridad que me gusta muchísimo más que el notch. Casi que cualquier notch, el de gota por ahí competiría bastante, pero da una sensación realmente de todo pantalla. Aunque hay que aclarar que hay varios modelos y, como ya sabemos, el S10 y el S10 Plus van a tener los costados con borde curvo, mientras que el S10e, la versión económica, va a ser de pantalla plana. Y cada uno tiene sus cosas. Unos se sienten más modernos, pero cuidadito porque el Galaxy S10e se siente como más simétrico con respecto a los demás, porque como no tiene los bordes Edge, deja marcos en los costados, deja el mismo marco arriba y es un poquito más grueso el marco de abajo, pero da una sensación muy, pero que muy positiva. Y cuidado con este teléfono porque por el precio y por lo que ofrece puede ser un verdadero éxito. Y a mí otra cosa, Martín, que me ha llamado la atención, no los he visto en persona, sí que he visto las imágenes filmadas, es que la pantalla llama mucho la atención, tiene como un efecto así, wow, para que lo entendáis de alguna manera. ¿Realmente se ve tan bien? Bueno, ya sabemos que las pantallas en este caso son muy buenas, pero da un saltito más. Ahora se llama Dynamic AMOLED y permite un brillo de 1200 nits y también la posibilidad de HDR10 Plus. En este caso, en todos los modelos vamos a tener esta pantalla y tiene muy buenos colores, muy buen brillo. Ojo porque también nos comentaban de que va a venir con menos azul en la pantalla, algo que por lo general este tipo de paneles traen un poco de problemas, muy bueno para la vista. Y por lo demás, 93,1% de ratio de pantalla, que está muy bien. Así que por ese lado podemos decir que a mí me encanta. Y una pregunta, Martín, también tengo curiosidad en eso. A ver, el Galaxy S10e tiene pantalla Full HD. ¿Hay mucha diferencia de calidad con respecto al S10 y al S10 Plus que tienen pantalla QHD o de momento no la has notado mucho en lo poco que lo has visto? Digamos que cuando toqué primero el Samsung Galaxy S10e dije, me pareció como que la pantalla era de menor calidad, pero le subí el brillo y me lo olvidé inmediatamente. Esto lo tengo que ver bien después con más detalle, pero casi que no le veo diferencia. Obviamente ya sabemos que, por ejemplo, el iPhone XR tiene pantalla HD nada más. La versión económica, que por lo que he visto va a ser más económico que el iPhone XR, va a venir con pantalla Full HD, que es lo que por lo general usamos, por ejemplo, en el Samsung Galaxy S9 y demás de forma predeterminada. Bien, tranquilos por ese lado. Para resumirlo un poco, también recordar Galaxy S10e 5,8 pulgadas, Galaxy S10 6,1 y Galaxy S10 Plus 6,4. ¿Hay mucha diferencia de tamaño en cada uno de los terminales? A ver, la máxima diferencia que se nota es en el E con respecto a los demás porque es un formato distinto. Incluso parece una pantalla más grande porque al no tener los bordes curvos se expande para los costados. Pero entre el 10 y el 10 Plus no le noté demasiada diferencia, pero obviamente en la mano después con el uso diario se nota. Pero claro, ahí entre toda la parafernalia y la locura de las pruebas
no notaba, no sabía, ¿cuál es este? No sé, qué sé yo. Ah, es el 10. Un poco iba por ese lado. Otra de las grandes novedades de este teléfono, o más bien del S10 y el S10 Plus, es el sensor de huellas en la pantalla. ¿Y qué tal se siente, Martín? ¿Lo estuviste probando? ¿Pudiste hacer pruebas? ¿Qué? Recordemos que es un sensor de huellas ultrasónico, es siguiente generación en este sentido de dispositivos y en teoría debería ser una mejor experiencia, más rápida, más segura. Nos comentaban, por ejemplo, de que va a venir con reconocimiento 3D. Por ejemplo, hasta ahora los reconocimientos en pantalla eran una cámara que sacaban una foto que se podía falsificar más o menos fácil. En este caso... En 2D, ¿no? Exactamente, en 2D. En este caso, al ser en 3D, es mucho más difícil de imitar. Con todo esto dicho, ¿qué esperaba yo? Bueno, esperaba un reconocimiento rapidísimo, fácil, hay que ponerlo en el lugar exacto, es mucho más abajo que por ejemplo en el Huawei Mate 20 Pro, pero no lo vi ni muy rápido ni muy coso. O sea, lo bueno en este caso es que con la pantalla apagada ya se puede desbloquear, pero esperaba más. No lo probé demasiado, pero no lo noté ni rápido ni nada por el estilo. Quiero ver porque también todas estas cosas que fuimos probando estaban en versión todavía no final, así que cuando tengamos para acá, para unboxing y demás, lo vamos a probar con sus duras pruebas, carajo. O sea que el sensor de huellas de momento, esa gran revolución, un poco fail, ¿no? Meh. Y otra de las grandes incógnitas o no tan grandes incógnitas son siempre las cámaras. ¿Qué tal? No creo que pudieses probarlas mucho, pero ¿qué tal están? Recordemos que el Galaxy E, digamos, viene con dos cámaras de las buenas, las mismas que traen los demás, o sea, perfecto, es una muy buena noticia, mientras que los otros dos modelos vienen con 3 cámaras traseras y el Samsung Galaxy S10 Plus viene con 2 cámaras frontales. Hicimos unas fotos, las probamos, tiene buena pinta, pero esto hay que dedicarle mucho más tiempo, ¿no? Lo que sí hay novedades con respecto al vídeo y en este caso tienen un nuevo sistema que se llama Super Steady Video. Cuando nos contaron un poquito cómo funciona, ojo porque hay un truco, ¿no? Básicamente es para evitar los movimientos bruscos y demás, que sea un movimiento, una grabación bastante estable. Pero en vez de grabar con la cámara principal, ojo porque cuando activamos esta opción, graba con la super gran angular y después mediante software va estabilizando el vídeo para poder probarlo. Yo lo probé ahí un poquito, a mí la estabilización digital la odio con toda mi alma, pero es otra de las cosas a probar, pero ojo, que cuando no necesitemos una super estabilización, mejor desactivarlo, así graba con la cámara buena. Bueno, y recordarte que también el CPU de este teléfono viene con un NPU, igual que pasa en los teléfonos de Huawei, en los últimos que han salido, y eso tiene reconocimiento de escenas y eso en principio facilita que saquemos fotografías y vídeos con mayor calidad. Sí, mira, es una florcita, lo pongo en modo florcita, un poco eso. Y ya que estábamos hablando de CPU y NPU, vamos a hablar del procesador, el Snapdragon 855 o el Exynos 9820. ¿Qué tal de momento? ¿Van bien, Martín? Bueno, la interfaz, más que nada eso tiene que ver un poco con la mejora del software, ¿no? Y me gustó mucho, la interfaz es muy limpia, todo funciona muy fluido, se sentía más que nada fluido en el manejo, que va a venir con cierta inteligencia artificial que nos va a permitir, por ejemplo, lanzar aplicaciones de manera más rápida, también de forma inteligente mejorar el consumo, porque este procesador dicen que va a tener un 15% mejor optimización de batería o menor consumo de batería, y también cuidadito porque en la parte de hardware va a venir con Vapor Chamber o Vapor Chamber, que básicamente es lo mismo que veíamos en el Asus ROG Phone Gaming, ¿no? Para poder refrigerar mejor el procesador. Exacto, gracias, Sara. tengo lag. El procesador mío tengo que cambiar. Y vamos también a una parte interesante que son los extras. Como ya os dijimos en el vídeo de resumen de características, estos teléfonos, los 3 van a venir con Wi-Fi 6, con carga inalámbrica y además esta carga inalámbrica va a poder cargar también a otros dispositivos. También como Huawei, el Mate 20 Pro, por ejemplo, va a poder, en la parte trasera, podemos enchufarle otras cosas que tengan carga inalámbrica y cargarlos. En este caso lo promocionan porque sacan también unos nuevos auriculares, así tipo AirPods, que básicamente son inalámbricos y que tienen una cajita y que si la apoyamos en la parte trasera se pueden ir cargando. Entonces nosotros, por ejemplo, estamos cargando el móvil y le apoyamos esto, entonces cargamos el móvil y los auriculares. Gracias, Ana. Estoy quemado, se nota, ¿no? Es que hay mucha información en la cabeza. Los podemos ir cargando los dos a la vez. Tienen buena pinta, pero también hay que probarlos, aunque
tenemos que decir que viene con todo lo que estamos acostumbrados también el Galaxy S10. Carga inalámbrica, IP68, NFC. Hicimos otro vídeo hablando un poco de todas las especificaciones. Tampoco queremos enrollarnos demasiado, te lo dejamos abajo para que puedas ir estudiándolo. Y una cosa interesante que me estabas explicando un poco de este terminal es el tema del reconocimiento facial. ¿Qué pasa por ahí? Porque recordemos que en los modelos anteriores tenía un lector de iris que permitía más facilidad o más seguridad a la hora de desbloquear el teléfono by the face. En este caso lo quitaron. Al poner los agujeritos tuvieron que cortar por ahí. Así que tiene el reconocimiento facial básico de Android, que no es muy seguro, así que cuidadito al utilizarlo, ya lo sabemos. Y recordemos que también se va a manejar con Dolby Atmos estéreo. Un altavoz en la parte de abajo y otro en la frontal arriba. ¿Probaste el sonido o no llegaste? Vamos a un tema interesante y controvertido, porque cuando yo vi las imágenes de prensa de estos teléfonos dije, ¡ay, mira qué bonito este color! ¡Ay, mira qué bonito este color! Me estoy refiriendo al verde y al blanco sobre todo. Y ahora he visto las imágenes en persona que me ha traído Martín. El verde me ha dejado bastante diferente y hay uno de los blancos, porque ya os explicaremos que hay distintos blancos, que no me ha gustado. Y en cambio el amarillo en las imágenes así filmadas me ha encantado. El Samsung Galaxy 10e, recordemos, o sea, en este caso es un móvil que tiene una pinta enorme de cara a todo el hardware que trae, que digamos que es casi el mismo que los hermanos mayores, excepto que el lector de huellas, no lo dijimos, viene en un costado superior, que está perfecto. La verdad es que me parece una muy buena solución para abaratar costes y permitir tener un buen móvil que no pierdan procesador, que no pierdan cámaras. O sea, lo único que quizás puede flaquear un poquito es en la batería. Pero en sí viene con un color amarillo que es muy resultón. La verdad es que mola demasiado, al menos cuando estábamos haciendo las imágenes y demás, era el que más destacaba, el más bonito. Y también hay otro color que me gustó mucho, que es el blanco, pero que está en los modelos más caros. Y además solamente en el Galaxy S10 Plus, en el Galaxy S10 convencional no, y es el blanco cerámico, ¿no? Así es. En este caso tenemos que entender bien. Tenemos el Galaxy Samsung S10e, el económico, el S10 normal, el S10 Plus, que ahí habíamos dicho nosotros de que después había otra versión X. No, esa versión X está incluida dentro de los Samsung Galaxy S10 Plus, pero está solamente para los terminales que tienen más memoria y más almacenamiento. En este caso, a partir de determinada memoria podemos conseguir la versión en cerámico, que es otro material para la parte trasera y que tiene dos colores exclusivos. Uno blanco, que no tiene ningún tipo de efecto degradé ni nada por el estilo, y otro negro. El blanco es precioso, es súper bonito y destaca muchísimo, además de que no quedan las huellas marcadas, por eso también me gustó demasiado. Porque además me has dicho que los degradés se ensuciaban muchísimo, ¿no? Sí, se ensucian muchísimo. ¿El amarillo también del SE? No tanto, pero... Sí, se ensuciaban bastante. Estas versiones en cerámico son más pesadas, se siente más pesado en la mano. Y después algo que realmente me defraudó muchísimo son algunos colores, principalmente este blanco tornasolado, que en realidad es como un celestito, un color, ¿cómo lo llamabas? Yo le he dicho a Martín que era un blanco hielo, porque depende de cómo le dé la luz o el ángulo en que lo tengas, si lo estés mirando pasa de blanco a azul como los colores del hielo. Por favor, evítalo, a no ser que te guste mucho. Pero después están otros colores, el verde, que a mí me mola, pero tampoco destaca demasiado, y el azul, que era uno que no habíamos comentado en el video anterior, que también está disponible y que son colores que funcionan bien. Los negros, bueno, hay que ver, no sé, hay que darle tiempo. Ah, bueno, y una cosa que nos hemos olvidado de comentar para todos aquellos que os interese, Gorilla Glass 5 en la pantalla y en la parte trasera del Galaxy S10e, Gorilla Glass 6 en la pantalla en la parte delantera del S10 y el S10 Plus, y por la parte trasera Gorilla Glass 5, ¿no? También, Martín. Sí, en el S10 y el S10 Plus no vamos a tener Gorilla Glass del mismo nivel, sino que en la delantera uno mejor y en la parte trasera uno peor. No sé, a mí me preocupan más que nada los rayones. La verdad es que está muy bien, está muy resistente en cuanto a caídas, pero los rayones cada vez está peor los Gorilla Glass, así que hay que probarlo. Y Martín, hemos hablado del S10, el S10e, el S10, el S10 Plus, el S10 Plus Premium, como si dijésemos de los modelos cerámicos, y hay un modelo más todavía. Me van a reventar la cabeza. Sacaron de la chorra directamente, que se comentaban algunas cositas, pero no se entendían bien, ¿no? Sobre un modelo superior. Y eso fue lo que generó un poquito de confusión con respecto a las versiones cerámicas. Bueno, no, hay otro modelo que van a lanzar a mediados de año más o menos, que se va a llamar Samsung Galaxy S10 Performance Edition. Y cuidado,
porque este móvil va a ser más grande todavía, va a ser de 6,7 pulgadas y la verdad lo tuve en la mano y me dio unas sensaciones horribles. Es feísimo el hijo de su madre. Bueno, yo lo he visto en imágenes y a mí también, con ese reborde en blanco, el de color negro, no me ha gustado nada. El 5G ahí estampado queda muy feo. Y el problema que tiene este teléfono es que básicamente cuando lo sostenés en la mano comparado con los otros se sienten de calidad y este se siente como de dos generaciones anteriores. Vale que casi era una versión totalmente de prueba que seguramente la irán desarrollando mejor. Quiero creer que no lo van a sacar así porque no me gustó nada, pero da unas sensaciones como un teléfono más barato, o sea que es muy raro porque ese va a ser justamente el más caro de todos. Tiene una muy buena noticia o varias buenas noticias. Una de ellas es de que va a venir con una batería de 4500 miliamperios, que es un montón, así que está bien por ese lado. Y otra de las buenas noticias, bueno, una cosa que se han sacado y han puesto ahí para decir que es más exclusivo es la cámara en 3D, ¿no? Delantera y trasera además, creo. La parte trasera destaca porque ahora va a ser como más ancha en este, es un formato distinto, más feo, pero que va a tener un sensor nuevo para poder medir, digamos, la profundidad. Esto dará mucho juego para lo que son las funciones de realidad aumentada, ¿no? Y demás. Y cuidado porque no solamente va a estar activo eso en la cámara trasera, sino que en la delantera también. Y evidentemente también en este modelo Ultra Premium el 5G, y principalmente por eso lo sacan a mitad de año, porque de momento no están preparadas las redes 5G. Hay que ver también, Ana, cómo va el tema en este caso, si se choca o no demasiado con un Note, porque tiene una pinta de Note enorme. Pero en sí no sé, es algo que se sacaron así que no lo tienen muy claro todavía cómo presentarlo y demás. O sea, había un solo modelo para probar, ni siquiera se podía desbloquear, estaba todo muy limitado. Yo quiero creer que nos lo dieron así de gauchada como para que lo veamos, pero que realmente se lo van a currar un poquito más. Pero mientras tanto, para pagar mucho por eso, te digo que no. Bueno, hasta aquí más o menos las sensaciones, las primerísimas sensaciones que ha tenido Martín en contacto con todos estos teléfonos, que había un montón. Os vamos a dejar una imagen con absolutamente todas las características de cada uno de ellos para que no perdáis detalle, lo veáis todo súper bien. Y lo más importante de todo, Martín, ¿cuándo salen a la venta? ¿Cuándo se ponen en pre-reserva? 20 de febrero se puede hacer la pre-reserva, a partir del 8 de marzo ya lo vamos a poder comprar. Los precios todavía no nos los dijeron, pero más o menos van a ser los del vídeo anterior que habíamos dicho, digamos que unos 780 euros a partir, sí. A partir del Samsung Galaxy 10e. Que cuidado, ese puede ser un éxito total, es un teléfono que a todos los que estábamos ahí nos encantó. Bueno, cuidado también con la batería de este terminal, ¿eh? Sí, bueno, pero de por sí se ha de probar bien. Además aporta algo que no vemos mucho, que es un teléfono compacto y potente, o sea que cuidado, ese es el que le pongo mi fichita. Y después el Samsung Galaxy S10 Plus y demás me gustó mucho. La verdad es que hay unas versiones que molan demasiado, pero todo se fundamenta en la velocidad, en las cámaras, en el funcionamiento, que tendremos que ir probando. Bueno, nada más. Ah, no. Nada más no, Martín. No, chicos, recuerden del sorteo que vamos a regalar el Samsung Galaxy S10 normal o Plus. Ana, ¿todavía no decidimos? ¿Y si es el S10C? Porque a mí me mola mucho. Bueno, quédatelo vos, pero a la gente le vamos a dar una buena. No sé. Estamos discutiendo a ver qué es lo que opinan aquí debajo. Pongan likes para convencer a Ana. Pero vayan suscribiéndose, activando la campanita para participar, que el sorteo realmente tiene buena pinta. Nada más, nosotros nos vemos en el próximo video. Chao.